Buenos días, tardes, noches, amigas y amigos de Epimundo. Aquí estamos en otro programa de En Modo Texto. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes nuevamente. Los anteriores capítulos han tenido grandes repercusiones. La gente se ha rasgado las vestiduras, se ha arrojado ceniza en sus cabezas para prevenirse de cualquier enfermedad. Pero la verdad, la enfermedad de la que no queremos curarnos es la enfermedad del modo texto. No sé ni cómo cerrar la oración, pero básicamente somos unos enfermos. Todos nosotros estamos enfermos. Vamos a ver el nuevo pack de Misty Gris y de Lazarus. Lazarus ha vuelto con Tutti. Hace muchos años que no aparecía esta gente. Y bueno, sumando gente de Fuel, tengo entendido. Hay personas en la movida que van a ir sumándose a Lazarus. Quiero que me expliquen qué es esto de Lazarus. Yo sé que hace unos años habían sacado cosas y hace mucho que no aparecían. Y algo más. Perdonen, Bueno, no salió ningún tiro, pero quería festejar que Misty Gris sacó un montón de ANSYs en su nuevo pack. Unos ANSYs espectaculares. Así que quería tirar un tiro al aire, pero bueno, no salió el tiro porque tenemos muy poco presupuesto en Epimundo y como no queremos vuestro sucio dinero, vamos a seguir así, haciendo ruido con la boca, así, ¡pum, pum! Y vamos, Misty Gris y Lazarus. Miren qué hermoso este GIF animado de Arleca, de nuestro amigo Arleca, anunciando la Flash Party. Esto no es modo texto, pero sí, algo de modo texto es. No me van a decir que no. Es evidente que se está recreando el modo texto en su máxima expresión. Vamos a estar allí. Me invitaron a participar de la Flash Party, que es el mejor evento de Latinoamérica y el universo es entero dedicado a la demo scene, al arte en modo texto, al chiptune, a la música chiptune. Así que allí estaremos. Voy a estar humildemente colaborando con la sección de la compo de TextArt. Los invito. Ahí en julio vamos a tener más datos en el próximo programa de Epimundo en modo texto, que va a ser ahí, a pasitos de la Flash Party seguramente. Qué alegría que tengo con este pack de Misty Gris, que por fin los dioses y los muchachos de Misty Gris y las muchachas de Misty Gris me escucharon y hay mucho ANSI del bueno aquí. Como la introducción, como el File It This, con este gato de Alicia en el País de las Maravillas que nos anuncia de que estamos todos locos acá. Ya sabemos que estamos todos... En Misty Gris están todos locos. Metan los presos. Acá vamos con uno de Coax Cable. Coax Cable, por supuesto, es un habitué de Epimundo en modo texto, ya que me ha hecho un Nancy para Epimundo, ¿no? Y ha hecho otras cositas que ya vamos a ir develando en el transcurso del año. En este caso, de Bondage, que no sé a qué se refiere, pero básicamente algo medio kinky tiene que ser. Me gusta este ANSI, me gusta la mugre que tiene. Queda muy bien la mugre que tiene. Esto es de Horsenburger, Teletext. Hizo una hermosa colección en teletexto, que no vamos a mostrar aquí toda, les invito a que vayan a verla, sobre, basada en el racismo y todo este movimiento que está habiendo en Estados Unidos en contra del racismo, recordando a algunas personalidades que han sido maltratadas, asesinadas y reprimidas de algún modo por el Estado. Yelica, que es un artista de la hostia, por supuesto, con la simpleza que lo caracteriza, nos trae este retrato de Boris Johnson, el primer ministro británico, utilizando el famoso arcoíris teletext, ¿no? Pero esto, como siempre, Yelica, Horsenburger tiene una aproximación más directa, más técnica del teletext.
Y Yelica se va para el lado artístico, simbólico, hasta diría expresionista por momentos, utilizando los colores no para simular el verdadero color local, sino para aportar algún tipo de mensaje, aunque sea un mensaje estético. ¿Verdad? Hablé mucho, me encantó. Kurogao Kung Fu Training. ¿Por qué pongo estas cosas? Porque yo siempre pienso de que hay varios de estos en el pack. Elegí este porque es el que más me gustó. Y me parece que es una manera de jugar, como siempre digo, de jugar con los nuevos caracteres de este mundo tecnológico de WhatsApp, de Instagram, ¿no? Hay que acostumbrarse que hay nuevas técnicas, nuevos packs de caracteres, emojis. Hay que jugar con eso. Es el nuevo modo texto y en Epimundo va a tener que aparecer seguido. Va a aparecer seguido esto. Hay que hablar del futuro también, no solo del pasado y el presente. ¿Jugaron este juego? Yo les pregunto, ¿jugaron a Hollow Knight? Es un juegazo. Un poco, por momentos un poco amplio el mundo. Es un Metroidvania en 2 dimensiones. Pero es un poco amplio, es un juegazo igual. A mí lo que me gusta de este ANSI es cómo mezcla también caracteres que son clásicos del ASCII. ¿Ven? Donde podrían haber puesto bloques, coloca letras, números, símbolos, y me hace acordar mucho a esa época gloriosa en las que uno leía los README, los archivos README, algunos gráficos muy simples de aplicaciones de DOS en el que se mezclaban los bloques con los caracteres ASCII tradicionales y me encanta el efecto que produce. Bueno, ¿qué puedo decir de esto, no? Mamita. Miren el nivel de detalle de este ANSI. Es de mis favoritos de todos los tiempos, ¿eh? Tiene temática egipcia, pero también mucha temática basada justamente en las computadoras. Por momentos no me creía que fuera un ANSI. Este y otros más que vamos a ver. No me lo creía. Hay tanta referencia y el tema de los iconos y todo eso, dije, esto debe ser un JPG. No me puedo creer que sea un ANSI. Pero sí, son todo modo texto esto, increíble, ¿eh? Increíble. Este también, ¿eh? Este también. Agradezco a Misty Gris, la verdad estoy muy contento. Miren esta maravilla. No puedo creer cómo han creado todos estos paisajes de menúes. Y yo me lo comí. Pasamos a las cosas que más le gustan a Don Epi, ¿no? Porque estas pantallas únicas, con ausencia de scroll, tenemos que entrar a Hobbit Empire BBS. Prometemos entrar prontito. Esta es otra pantalla de Hobbit Empire. Me gusta como todavía se siguen haciendo cosas simples, introducciones simples, verdaderamente retro, buscando la simpleza absoluta del ANSI. Larga vida al ANSI simple. Larga vida al ANSI simple. Vamos con esta otra chanchada impresionante. Con esto medio que nos vamos despidiendo de Misty Gris. Temática piratería, mar. Nótense qué buena. Lo que me gusta de este ANSI es que si bien es también una mezcolanza, las transiciones están muy bien hechas. Cuando uno ve la pantalla entera, nota que hay una suavidad en las transiciones, no es forzado. Las paletas van cambiando acorde a la necesidad. Y me da ganas de zambullirme, de lanzarme desde un acantilado hacia este ANSI. Y vamos con el pack de Lazarus. Lazarus es una crew que hace años que desapareció y ahora volvió.
volvió con toda su magia, más que nada porque había quedado el muchacho solo. Así que Lázaro, levántate y anda. Y acá tenemos un hermoso graffiti de los que le gusta a la indiada, ¿no? Un graffiti ANSI, perdón. Por supuesto New School, como todo lo ANSI. Me gusta el sentido del humor que tiene, que maneja esta gente. ¿Cómo no gustar? ¿Cómo puede un ser humano no gustar de esto? Si le gustan las películas de terror, los zombies. Particularmente a mí siempre me gustaron los zombies que se levantan de la tumba, ¿no? Porque este es Lázaro. El verdadero zombie de la historia es Lázaro, resucitado por Jesús. Así que acá tenemos al zombie primigenio. ¿Nunca se les ocurrió rescatar una banana? A la Organización Mundial de la Salud, ¿no se le había ocurrido rescatar una banana? Bueno, mal. El mono aquí nos está ayudando con esta hermosa tarea. Me encanta la paleta de colores, me da mucha felicidad la paleta de colores que usaron aquí. El amarillo predominante. Es uno de los artes que últimamente más me ha hecho recordar al verano. De los artes ANSI. Y se lo agradezco enormemente. Blend. Vamos con otro graffiti de Lázaro. En este caso de Tainted. La verdad que maravilloso todo lo que hace esta gente. Le damos la bienvenida aquí en Epimundo en modo texto. Y así como Legacy, como Sauna, como otras pequeñas crew que se fueron sumando este año. La verdad estamos muy contentos de que la movida de arte en modo texto siga más viva que nunca. Gracias Misty Gris y gracias Lázaro. No nos despedimos todavía, queda uno más, perdón. Miren esto. ¿Cómo vamos a volver a ese agujero, no? A ese agujero de mierda. El astronauta no debería regresar a la Tierra. No, de este ANSI lo que destaco es más que nada el tema, el tópico y la cámara, ¿no? Y también me gusta bastante cómo hicieron que Canadá sea un lugar mucho más con mucha más vegetación que Estados Unidos, ¿no? No sé si fue a propósito o qué, pero a mí me gustó. Me gustó la desertificación de Estados Unidos en este momento. Ahora sí, nos despedimos de esta sección de arte con esta maravilla. No soy de poner cosas de Star Wars y eso porque es como reforzar el estereotipo del nerd que siempre está pensando en Star Wars. Y no somos tan así. Somos mucho más variados en nuestros gustos. Así que no quiero reforzar eso. Pero miren la calidad de este ANSI. Miren la simpleza. Pero miren la luz. Hace rato que no veo un ANSI tan simple y con tanto detalle a la vez. O sea, es el equilibrio justo, en mi opinión. Este es uno de esos ANSI que quiero colgado en mi pieza. Gracias. WA, quien sea que fueres, gracias. Muy buenos artes esta semana, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a otra cosa que no es poco importante, que tiene que ver con los videojuegos, ¿no? Los juegos en modo texto. Vamos a jugar Lord, Legend of the Red Dragon, ¿verdad? O sea, la leyenda del dragón rojo. Y es un poco para los que nunca lo jugaron y quieren saber cómo es el juego más popular de los BBS. Aquí Epimundo los va a jugar. Y a lo último tenemos una sorpresita, así que quédense. Vamos a conectarnos y qué mejor que conectarnos a través de The Vault BBS, perdón, que pase siempre el chivo. La base del juego, el corazón del juego, son los combates en el bosque. Aquí es donde peleamos y obtenemos nuestra experiencia, nuestro oro. Acá me estoy encontrando con Dark K de Merciless y me está a punto de matar. Así que lo que vamos a hacer es utilizar una habilidad mística, ya que yo soy mago, así que la tengo bien clariza con las actividades místicas. Y vamos a desaparecer, disappear. Perfecto, hemos sobrevivido, vamos a curarnos. Estuvimos muy cerca de morir. Mountain. A este me lo llevé puesto, ¿ven? Siempre podemos ir a curarnos luego de un combate.
recomiendo curar siempre todo lo posible. Nos cruzamos por el camino con un enano que quiere jugar al blackjack. ¿A ustedes les parece? Estas son las cosas que uno puede encontrarse en Lord. Obviamente que quiero doblar porque tengo 11. Perfecto, ganamos porque el boludo se pasó. Chau, enano. Uno tiene que tener mucho cuidado cuando se enfrenta a los enemigos. Por momentos recuerda qué poder de daño tienen y por momentos no. Fíjense cómo me está atacando este japonés y me lanza un cristal de la muerte, pero mi caballo se interpone en el camino y yo sobrevivo. Estas son las ventajas de haber tenido un caballo. De vuelta en el pueblo podemos hacer varias cosas. Por supuesto podemos ir a comprar armas nuevas. Tengo en mi poder una Crystal Shard de 10 millones de pesitos, así que hasta llegar a los 40 millones falta bastante, no puedo actualizar el arma. Tengo que conformarme con esta vida de pobre. Podemos tratar de asesinar a otros guerreros. Para eso pedimos la lista de guerreros que están en este momento en el campo, listos para ser asesinados. El banco, donde podemos depositar todas nuestras ganancias del día. Por último podemos visitar Other Places, otros lugares. Apretando la O se nos aparecen 5 opciones que debo decir que no siempre funcionan con igual puntuosidad, pero que de todos modos vale la pena intentar visitar. Vamos a visitar algunas, por ejemplo, Hidden Spring of Turgon. Estos son add-ons, ¿verdad? Son módulos que se le agregan al Lord, programados por gente ajena al juego. Visitamos a Yauna, la princesa hechicera. Vamos a pedirle fuerza. Y nos dio 44 puntos de fuerza nuevos. Como verán, está lleno de sorpresas la sección Other Places y cambia todos los días. O sea que conviene visitarlo todos los días porque aparecen nuevas opciones, es rotativo. Aquí podemos ver el ranking de jugadores en este servidor. Como verán, estoy haciendo las cosas bien, pero Darkubrius es un jugador experimentado y en cualquier momento me va a matar. ¡Paren las rotativas! Noticia de último momento. Encontré al dragón. Don Epi encontró al dragón y acá vamos con la receta. A la mierda el dragón. A ver qué pasa. 15.000 puntos. ¡Vamos! Vamos que lo estamos redañando, loco. Sí, 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 es nuestro. Es nuestro, este dragón es nuestro, ¡Tomá! Bueno, se resetea mi personaje. Uy, arranco en nivel 1, la puta que lo parió. Así que bueno, un placer enorme haber matado a ese bicho asqueroso. Ahora vamos a pasar a una sección retrospectiva, que te las tenías bien guardadita. Vamos a hablar de RTTI. RTTI es Radio Teletipo.
es un formato de comunicación a través de las radiofrecuencias, utilizado a nivel comercial, pero también a nivel amateur, por los radioaficionados, ham radio. Suena más o menos así cuando está en el aire. Horroroso, ¿verdad? Un sonido horroroso y transmite de a 5 bits. O sea, que estos muchachos radioaficionados envían texto utilizando 5 bits por cada carácter, lo que no les permite tener nada similar a ni al ASCII ni al ANSI. Ahora vamos a ver una tablita en pantalla. Les quiero mostrar cuál es la idea de todo esto. Bueno, si utilizamos los 256 caracteres, si bien es cierto de que los primeros, la parte izquierda, no están no son impresos en pantalla, son caracteres de control, digamos. Los de la siguiente sección son el ASCII y la sección de la derecha es el ANSI. O sea, ya estamos hablando de ASCII extendido, que tiene bloques, vértices y otras cositas, aparte de otros caracteres como la letra ñ, muy utilizada por las personitas que viven aquí en Sudamérica, ¿no? Teletipo utiliza 5 bits, o sea, 32 posibilidades nada más. Básicamente sería esto. La columna del medio serían las letras mayúsculas más algunos signos de puntuación. Muy restrictivo el formato para estos radioaficionados de los años 70 y 80, que igual se la arreglaron para tirar arte en modo texto, así que por favor hagan una buena reverencia, muchachas y muchachos de la escena, porque estamos aquí ante los verdaderos pioneros del arte en modo texto, del text art. Vamos con un poco de arte teletipo, en este caso vinculado a las fiestas. Estamos viendo la noche anterior a la Navidad. Vemos este bebote, este beboto, que la verdad está tratando de ver si hay juguetes o no. Yo le diría que se vaya a dormir a este bebé, pero la verdad que me gusta mucho cómo está ahí. Miren qué arte para la Navidad. Inquietante este genio, Bude. Me gusta cómo con muy poco, ven con qué pocos recursos, incluso teniendo que dejar algunas líneas sin completar, se logra una carta navideña envidiable. Ojalá me enviase una carta navideña así. Vamos con otra. Con orientación Reyes Magos, ¿verdad? El conejo de Pascua. Esto es de Whiskey Alpha 6 Papa India Romeo. Te lo digo así, WA6PIR. Y su Yankee Lima, su ex Yankee Lima, Maxine, es la mujer. Me encanta, es de mis favoritos este. Me parece increíble, es de los años 70, si mal no recuerdo. Para el 4 de julio, para nuestros amigos de Estados Unidos, recordamos la Estatua de la Libertad, también excelente. Whiskey Alpha 2, Oscar Quebec Juliet. Un poquito de deleite. Vamos con esta señorita Santa Claus. Con las piernas más largas del mundo. Hermosa la dama. Esta es impactante como tarjeta, La Virgen María, los querubines, es bastante simple porque utiliza relleno, es típico arte con relleno, ¿no? Al estilo New School, lo que podríamos llamar New School dentro del ASCII de PC. Pero en este caso estamos hablando de algo que precede al ASCII de PC por muchos años, Nos despedimos con la mejor, la que más me llamó la atención a mí. De la tierra del Kremlin y las troicas galopantes.
documento histórico único. Esto era lo que se podía vivir allá en los 70, en los 80. Esto es una parte de la colección que Epimundo ha creado y que pueden ver en The Vault BBS sobre RTTI, sobre los orígenes del arte en modo texto. Espero que les hayan gustado, espero que se hayan divertido. Y recuerden, los radioaficionados son pioneros en esto del arte en modo texto y tenemos que rendirle homenaje, el homenaje que se merece. Y por supuesto, todo esto lo pueden encontrar en The Vault BBS. Acá tienen la dirección para que lo disfruten en su hogar. Se pueden descargar de la sección Files y de paso visitan The Vault, nos hacen un favorcito y va creciendo nuestro proyecto que junto con el diputado CISOP, Don Rolo, estamos llevando a cabo y estamos reformando la Constitución Nacional desde el modo texto. Tenemos expectativas muy grandes, demasiado incluso. Así que por lo pronto, mientras no podamos reformar la Constitución para que haya todo el día arte ASCII en lugar de que esté, no sé, Babi Checopar y las minas que hacen las tortas, todo eso, quiero que sea todo ASCII. La tele, todo ASCII. La radio, todo teletipo. Listo, todo modo texto. Ese es mi mundo. Ese es Epimundo. Y espero que hayan disfrutado de esta sección donde repasamos un poquito todo lo que tiene que ver con la movida de los BBS, de las terminales, de los videojuegos y del arte vinculados a teclear, a la línea de texto. Si disfrutás el texto, acá te vas a divertir, nena. Gracias y nos vemos dentro de algunos días con otro episodio más. ¡Viva el texto! Epimundo.